Bien, muy buenas noches con todos nuestros maestros, directivos, también que están en sala. Bienvenidos a Comunicación en Acción. Vamos a desarrollar el día de hoy el webinar 131 sobre un tema también que es bastante importante, la producción de un texto argumentativo a partir de la lectura y comprensión de un cuento, ¿no? Esto que está dirigido tanto a nuestros directivos y docentes del nivel secundaria, y el día de hoy nos está acompañando una gran amiga, Lilia Figueroa Mangiari, quien pues es una experta en literatura, escritora, también en lo que es la producción de textos, ¿no? Entonces vamos a tener el día de hoy a Lilia Figueroa, quien nos va a compartir este tema que nosotros a nivel de la región, bueno, a nivel de la UGEL Satipo, antes era a nivel de la región, recuerdo este concurso que antes lo desarrollábamos y que consideramos en nuestro UGEL Satipo continuar por los beneficios que nos brinda este concurso, como es el sexto concurso de comprensión y producción de textos, en la que elegimos un cuento corto para poder ser leído en el momento y el estudiante tiene un tiempo para poder producir su texto argumentativo. Entonces, este ya es un concurso que hemos retomado desde el año 2017 y estamos ahora en el sexto concurso para poder llevar adelante. Bienvenidos entonces sean todos. Vamos a también darles lugar a nuestra querida amiga Lilia Figueroa, que bueno, el día de ayer hemos estado, Lilia, en la 13ª Olimpiada Regional de Lecturas Literarias. Realmente felicitarte por todo el avance también que vienes haciendo. Ha sido muy importante tu participación y valoramos, ¿no? Todo el equipo de especialistas de la región Junín, nuestros directivos y maestros, siempre tu presencia y tus aportes que realizas. Tu saludo, Lilita. Adelante. Rode maravillosa. Bueno, buenas noches a ti, a través de ti, a la UGEL Satipo, que siempre está preocupado en el área de comunicación, que es el área que de alguna manera me acerca al sector de educación. Están preocupados justamente en promover un pensamiento crítico en sus estudiantes. Eso es fundamental para tener generaciones pensantes y críticos a la propia realidad. Un saludo también a todos los maestros de la UGEL Satipo y a quienes se unen a este trabajo de transmisiones constantes que haces y que de alguna manera ayuda a una socialización de la temática, de las propuestas que suceden. Y es cierto, ayer estuvimos en Huasquicha, en Jauja, viendo este concurso que realmente cada año emociona, nos transporta a emociones bastante hermosas, ¿no? Y además, pues, nos hace sudar la gota gorda quienes estamos con la elaboración de las preguntas de la final final
Y bueno, con la lectura de estas preguntas, la dinámica, que sabes, una dinámica que motiva, que enorgullece, eh, que nos da emociones. Y mencionar una vez más, que lo mencioné ayer, este concurso es exclusivamente de la región Junín. No existe en otra región un concurso que esté relacionado a la lectura, a la comprensión lectora y a partir de ahí a un proceso crítico del estudiante, ¿no? Yo creo que los concursos en general eh, producen, a partir de la dinámica del concurso, que hay que preparar al estudiante, que yo quiero ganar, etcétera, que es la parte, es la cáscara de la intención, ¿no? Yo creo que ayuda muchísimo al trabajo en aula, como el concurso que ustedes han rescatado y lo están haciendo, que es el de comprensión y producción de textos. Es un concurso muy bueno, creo yo, es un concurso que motiva y ayuda también en este proceso de comprensión lectora, mi querida Rode. Nada, yo puedo hablar toda la noche. Aquí estoy para conversar con los maestros. Sí, justo quería mencionar también lo que decías, ¿no? Sobre la Olimpiada Regional de Lecturas Literarias. En sí es una actividad, ya estamos en la 13ª edición y pues es una acción que desde el equipo de especialistas, también escritores, pues llevamos adelante y es única, como lo mencionas, la forma, la dinámica de cómo se lleva adelante. Y yo creo que esto tiene que continuar, siempre también con algunas mejoras, que siempre es bueno reflexionar para poder llevar adelante, porque es toda una acción que moviliza a nivel de nuestra región Junín y pues no solamente en desarrollar la competencia, las competencias comunicativas, sino también valorar a nuestros escritores regionales, ¿no? Que también ese es otra de los objetivos. Esperamos continuar con ello. Bueno, este concurso que ahora estamos nosotros promoviendo, que lo vamos a desarrollar el 14 de noviembre y que dicho sea de paso, la inscripción es hasta el lunes 10 de noviembre para todos nuestros maestros que están en sala. Entonces, pues es un concurso también muy importante en la que nuestros estudiantes son citados y en el momento, ¿no? Se hace el sorteo de un cuento y ellos, a partir de la lectura y comprensión de este cuento, tienen que producir un texto argumentativo, ¿no? Entonces, sobre ello quisiéramos el día de hoy eh, poder orientar a nuestros maestros, Lilita. De repente siempre a veces cuando revisamos los trabajos de los estudiantes, necesitamos y nos damos cuenta que necesitamos dar mayor orientación a nuestros docentes y bueno, el día de hoy están presentes, a pesar de la hora en que estamos citándolos, están nuestros maestros presentes. Yo quiero felicitar a cada uno de los maestros que están en sala y también quienes nos están ya visualizando por las redes sociales. En Comunicación en Acción, bueno, hemos tomado este tema para poder fortalecer a nuestros maestros y llevar adelante también ese trabajo, ¿no? En el aula que se tiene que hacer. Lilita, de repente empezamos haciendo Encantada. un preámbulo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo deben nuestros maestros realizar esta orientación a nuestros estudiantes a partir de la lectura de un cuento corto y poder captar, pues en sí, ¿no? La comprensión de la temática, ¿no? Y poder hacer plasmar un texto argumentativo. Adelante, Lelita. Voy a pedir a Gracias. nuestros maestros, en breve voy a poner el enlace de asistencia, por favor, no se olviden de registrarse. Gracias. Bien, Rode, he preparado algunas cositas eh, cortas porque el tiempo es un poco complicado, pero ahí vamos, voy a compartir. Hay cosas que ya están claras, pero sin embargo es bueno recordar, creo yo. Sí, voy a compartir un PPT. ¿Puedo compartir? ¿Quién puede compartir? Dice. Ahí está. Ya, puedo compartir. A ver. La verdad es que esta nueva modalidad del Zoom no la conozco mucho. A ver.
Sí, hay una flechita verde que Sí, te sí, sí, dice sí, sí. compartir. Ya, ahí podemos Ya, ponerlo. ahí está perfecto. Ya, ahora sí. ¿Están viendo? ¿Sí? Está cargando, ahora sí. Ya, Sí, ya podemos ver. ya, vamos. He hecho dos diapositivas para recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura, ¿sí? Y qué es lo que motiva y debe funcionar si queremos hacer con pertinencia un trabajo argumentativo sobre un cuento. Hay una relación, o sea, el autor, la literatura es un proceso de comunicación asincrónica porque el autor se comunica con el lector a través de una obra literaria. No es una comunicación directa, es una comunicación diferida, llamémosle de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, y la obra literaria comunica ¿qué al lector? Comunica la visión crítica de su entorno histórico-social del autor, pero ¿a través de qué? Esta visión crítica del entorno histórico y social del escritor va semantizado y simbolizado en la obra literaria. Entonces, si tenemos clara esa idea, significa que cualquier obra literaria es ficción, cualquiera, incluyendo las realistas. Eh, Inclusive ahí hay un tema simbólico que se semantiza dentro de la obra literaria. ¿A través de qué? Del código lingüístico. Si es un texto escrito solo en palabra. Pero si a eso se le adiciona alguna grafía, nos transmite eso a través del código lingüístico y o gráfico, es decir, a través también de imágenes. Entonces, es importante entender esto para comprender toda la estructura, la intención, etcétera, del escritor. Si nosotros no les hacemos comprender a los estudiantes esto, entonces los estudiantes confunden cosas tan simples como que el narrador es el autor. Y ahí ya estamos entrando mal a la lectura. Entonces, Lilita, sí. disculpa, ¿podrías compartirlo en pantalla completa para Ah, que ya. A ver, se vamos. pueda ver? A ver, vamos a ver. Estoy pidiendo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Sí? Ya, ahora sí. Ya. Bueno, les decía, ah, repito, la literatura es una comunicación asincrónica entre el autor y el lector. El medio es la obra literaria, donde el autor nos transmite su visión crítica de su entorno histórico-social a través de una semantización y simbolización de esa realidad. ¿No? Traducido en códigos lingüísticos y o gráficos cuando se tratan de libros ilustrados, si están escuchando los profesores de la primaria. Si son solo de la secundaria, que es lo normal, salvo que sean las novelas gráficas, ¿no? Y hay las famosas historietas, que son otra interpretación gráfica de textos. Entonces, si entendemos esto, también vamos a poder comprender la intención de la utilización de cada elemento narrativo. Les decía, por ejemplo, si no entendemos esto, que esto es fundamental para entrar a la literatura, vamos a confundir autor con narrador. Algo tan simple, pero también complejo. ¿Por qué? Porque el narrador es el instrumento que utiliza el autor para hacer la ficción, crear la ficción. Por eso es importante el narrador. Ahora, ¿qué pasa con esta obra literaria que ha sido escrita con intención exclusivamente ficcional? Cuando hablo de ficción, no solo estoy hablando de libros fantásticos, de libros que estén relacionados a todo el mundo mágico. Cuando hablo de ficción, estoy hablando en general de la literatura. Las obras de Vargas Llosa son ficción, pero ficción basado y muy cerca a la realidad del autor. Si todos los maestros que han leído en quinto de secundaria El pez en el agua,
se darán cuenta que en El pez en el agua hay muchos datos de sus novelas. Están, por ejemplo, los datos fundamentales del inicio de Conversación en la Catedral, La tía Julia, entre otras novelas, ¿no? Porque Pez en el agua es un texto, pues, no ficcional, ¿no? No fue una novela lo que leyeron los chicos, fue un texto híbrido. Pero bueno, por ejemplo, ¿no? O al famoso José María Arguedas, que todo el mundo ya a veces no quiere ver su literatura, aunque a él sí. Igual, todos dicen que escribe de su mundo, es autobiográfico, pero hay ficción. Hay ficción. Entonces, cuando hablamos de ficción, no estamos hablando exclusivamente de aquellos textos que están relacionados a la fantasía, a lo mágico, ¿no? Y eso llega a nuestro lector, quien debe decodificar a través de un análisis, para luego hacer una interpretación crítica y comparar la ficción con la realidad. Y a partir de ahí, producir un texto. Perdón, a partir de esta interpretación crítica de la ficción en relación con la realidad, hace la producción del pensamiento crítico del estudiante. Y en ese proceso produce un texto argumentativo o simbólico. Es decir, puede producir un ensayo, un texto argumentativo, como también puede producir otro texto ficcional. Es decir, un cuento, un poema, a partir del personaje o qué sé yo. Ese es el ciclo. Ahí termina el ciclo. O sea, este concurso que ustedes tienen de comprensión y producción es así de importante y de bueno, porque cierra el ciclo de la lectura. Por eso es importante este concurso. Entonces, los estudiantes tienen que estar preparados para hacer esa lectura. ¿Qué es lo que debe hacer el estudiante cuando lee literatura? Hacer una intratextualidad. ¿Qué significa eso? Leer con conciencia el texto, ver la estructura literaria, los elementos ficcionales, la comprensión del signo lingüístico. Es decir, la intención de los diálogos, la intención de las acciones, la ambientación. La ambientación, por ejemplo, de los cuentos tienen una significación profunda en el accionar y en la emocionalidad de los personajes y del lector. Acondiciona. Entonces, el estudiante debe hacer una lectura profunda del texto, hasta encontrar inclusive la simbología, que es la semiótica, la simbología de ciertas expresiones. Antes se estudiaban figuras literarias e identificaban. Ahora interpretamos. O sea, hemos avanzado, hemos caminado, hemos subido varias gradas ya. Hemos subido varias gradas. Eso es importante, porque ahora el estudiante no solo reconoce, sino interpreta. ¿Y qué interpreta? La simbología que está en la figura literaria. Pero también hay simbología solo en una palabra X nada más. Entonces, vamos caminando bien, pero además no solamente es leer el texto, sino hacer comparaciones, ¿no? Para sustentar tengo que hacer comparaciones, hacer una intertextualidad. ¿Con qué hago intertextualidad? Tengo que hacer relaciones lógicas. Por ejemplo, si leo a Edgardo Rivera Martínez, porque yo en la relación de textos que tienen y que además ya están publicados en la web de la maestra Rode, él es, digamos, tiene ahí a los textos para que los estudien. Miren cuánto apoyo, ¿ah? Ahí ya están ganando los maestros, porque tienen todos los textos. Lo mínimo que tienen que hacer para el concurso de ese día es leerse con sus estudiantes, solo de manera recreativa, inclusive, todos los textos, porque entre ellos puede haber intertextualidad literaria, es decir, semejanzas entre autores, entre temáticas, etc. Eso es una intertextualidad, porque todo estamos leyendo todo el ámbito literario, a escritores, a literatos, cuentos. Ahí hacemos intertextualidad.
hacer una relación lógica con otros textos del mismo autor. Si, por ejemplo, no sé, están en el concurso y los chicos de tercero o secundaria les sale el cuento de Edgardo Rivera Martínez. Ah, ellos ya tienen ganado, por ejemplo, porque se han leído a Zurita y otros cuentos. Y ahí tienen pues la temática de Edgardo, la intención de Edgardo, y eso es comparar, hacer una intertextualidad con el cuento que se presenta ahí. O los chicos de cuarto, por ejemplo, ahí también hay otro cuento de Sandro, ¿no es cierto? Y los chicos de cuarto, buena suerte, les sale ese cuento de Sandro, pues inmediatamente comparan con Cassandra y 9 mentiras menores que han leído este año, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros autores que ya han sido leídos anteriormente. Entonces, esos son los recursos de intertextualidad que tienen los estudiantes, sus antecedentes lectores en literatura. Y luego hacer una inferenciación entre textos similares de acuerdo al tema. Puede ser del autor o de otros autores. Por ejemplo, si yo leyera, ahora les voy a mostrar un ejemplito de La Ventana, de que está en Cassandra y 9 mentiras menores. Es un trabajo que hice yo hace algunos años atrás y los voy a mostrar. Y después ya vendrán las preguntas de ustedes, maestros. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Ventana, que me presenta un tema gótico, de misterio y de terror, yo puedo hacer comparación con textos de ese corte, no necesariamente de Sandro, pero sí con aquellos que están relacionados a esa temática, porque además ese cuento tiene tintes policiales, entonces puedo hacer mi acercamiento de acuerdo. Ahí va el bagaje lector del estudiante. Para hacer una intertextualidad literaria, va el bagaje lector del estudiante. Ahora bien, si por algún caso el estudiante siente que ese texto, ese cuento está relacionado más bien a una canción, ¿podría ser intertextualidad? Por supuesto, porque estaría siendo intertextualidad del arte, de dos propuestas estéticas, que es la música y es la literatura. Ambas son productos artísticos, estéticos, por lo tanto puede haber una intertextualidad. Y finalmente, la famosa extratextualidad. Es decir, ubico al texto dentro de un espacio, de un espectro, dentro del ámbito literario, un poco más allá del texto mismo. O hacer un contraste entre el texto y la realidad, que es lo que todos queremos hacer, ¿no? Pero no es solamente con la realidad, sino basado en lo que nos dijo el autor filosóficamente sobre ese tema. Y cuando hablo de filosofía, no es que hay que filosofar y ponernos a todos los filósofos dentro de nuestra cabeza, sino hay una posición del autor sobre el tema. Es una posición filosófica. Podemos sacar inferencias a partir del texto frente a la realidad, que es lo que normalmente hacen los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el estudiante cuando coge un texto literario. Aquí, maestros, a veces nos emocionamos y hacemos y tomamos como punto de partida la literatura para hacer un texto argumentativo que no tiene nada que ver con la literatura. Cojo el tema del homicidio y hablo del tema de los homicidios, etcétera, etcétera. Inclusive hasta pongo datos estadísticos. Se dislocaron porque la literatura produce ensayos humanísticos, no científicos. Esa es la función de hacer ensayo cuando uno lee literatura. Esa es la regla. Entonces, voy a hacer ensayo de literatura. Mi conocimiento, mi espacio, mi espectro, mi mundo debe estar relacionado a mi realidad
y también a mi conocimiento del ámbito del lenguaje y la literatura. Bien, ahora voy a compartir otro. Tú me dices, Rode, si se está viendo, ¿se ve el nuevo texto? No, estamos en el PPT. Tendríamos que dejar de compartir y nuevamente. Y ya, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. A ver. Mientras tanto, pedimos a nuestros maestros si tienen alguna pregunta, también pueden escribirlo por el chat o tal Sí, vez por si favor. desean participar, levantar la manito ¿Ya o dejé de también. compartir? No, todavía. Ahora yo lo voy a Ay, dejar en sí, por todo caso. favor, porque ahí yo que a veces se me va. Ya. Ya. Ahora voy Ahora a sí. compartir otro, ¿está bien? Sí, sí, de nuevo, de nuevo. Ya. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, está Ya está el cargando, texto. está cargando. Sí, ahora Ya. sí. Y yo hice esto hace algunos años. Leí por primera vez este cuento de Sandro y me encantó. Lo leí cuando él estaba vivo y me trajo el primer libro de Cassandra y Nueve Mentiras Menores. Nos vino a visitar. Éramos grandes amigos, Gerardo, Sandro, yo. Y siempre que él tenía un libro nuevo, venía a la casa con la emoción, como si viniera un niño con su caramelo y nos invitara, ¿no? Una torta, algo delicioso. Entonces llegó y yo leí La Ventana y me encantó esa capacidad de síntesis para contarnos todo un tema fuerte, ¿no? Entonces leí e hice este ensayo que está en un 9 en línea contigo, Rode, ¿te acuerdas? Que hicimos esto. Bien, miren, el cuento es así. Los crímenes fueron espeluznantes. Las calles del tranquilo barrio se llenaron con cabezas rodantes, torsos mutilados, lagunas de sangre espesa. El delegado Volturno, experimentado sabueso del mundo criminal, entrevistó a un testigo clave. Se trataba de un dócil estudiante de medicina que vivía en el segundo piso del vecindario. Es un hombre salvaje que usa capa, dijo este. Sale por las noches con una motosierra silenciosa. Todo lo he podido ver por esta gran ventana. El delegado miró al muchacho con murria, con misericordia, y ordenó que lo apresaran. Pobre, dijo después buscando la capa. ¿Cree que ese espejo bien es? Es una ventana. Y está publicado ahora en Cassandra, y Nueve Mentiras Menores, porque es parte del libro. Y una anécdota. Algunos me preguntaron, ¿por qué le falta, el cuento está incompleto? Me dijeron. A este cuento le falta. Como ustedes saben, maestros, nosotros hemos tenido, por encargo de la familia de Sandro, de las hijas de Sandro y de la esposa de Sandro, que además Rode la conoció el día de ayer, ¿recuerdas? Estuvimos con Soledad. Este, y bueno, teníamos el encargo de trabajar el libro como Silbaviento y estuvimos visitándolos y todo lo demás, conversando con ustedes y todo. Entonces, alguien me dice, no está completo este cuento, el libro está mal, porque han habido libros malos, obviamente, porque así a veces sucede. Pero me dijeron, y por la ventana. Yo le decía, ¿pero por qué? No es que este cuento no está ni una página completa. Pero es un cuento completo, es un microcuento, completo, con estructura completa. Si ustedes analizan el cuento, tiene la estructura completa. Y entonces a partir de ahí, y después de leer emocionada La Ventana, hice este breve texto argumentativo. Y le puse por título La ficción, un reflejo de la realidad. La versatilidad de la palabra nos da la posibilidad de mostrar escenarios y escenas grandiosas, dignas de permanecer en la mente del lector. La ficción, parte fundamental del hecho literario, solo es posible bajo la pericia del verdadero creador de oficio, como sucede con este breve cuento La Ventana de Sandro Bocio Suárez. Introducción. La magia del microcuento radica en la construcción de un mundo ficcional completo y complejo a partir de huellas singulares, ahí estoy hablando de semiótica, tramadas a través de los elementos constructivos. Tramadas,
lo que estoy diciendo es que hay semántica. Por ello, la historia aquí contada adquiere cuerpo y nos transporta en breve a un mundo misterioso cuya escena final invierte la historia misma provocando un quiebre sorpresivo. Acá estoy haciendo un comentario del cuento. Comentario. En resumen, ¿qué significa el cuento? ¿Cuál es su impacto emocional? Es en ese instante que la comunicación con el lector se convierte en un suceso dinámico y sugerente, transfiriéndole a este sus claves secretas para que sean descifradas. Acá les estoy diciendo, bueno, después de la lectura ya empiezas a descifrar dentro de ti lo que está pasando, pues, ¿no? Porque la literatura, como toda obra de arte, mueve nuestras emociones y nuestras sensaciones. Por eso es que nosotros nos identificamos, nos emocionamos, hasta renegamos. Es en ese instante que la comunicación con el lector se convierte en un suceso dinámico y sugerente, transfiriéndole sus claves secretas para que sean descifradas. Por ello, digo, este constructo creativo, que es el microcuento, es pertinente para comprender con propiedad la versatilidad del lenguaje en un contexto ficcional. Lo que estoy diciendo, cómo maneja el lenguaje, Sandro. Tan perfecto y tan exacto, dice, puesto que a partir de su lectura el lector teje relaciones con su propia experiencia, provocando relaciones intertextuales con hechos y propuestas literarias de géneros distintos, lo que yo les decía, el conocimiento de otros textos literarios que están relacionados al tema, ¿no? Eso es lo que a mí me movió. Así, en este cuento logramos una relación íntima con el género de la novela policial, pero con dramatismo gótico. Luego digo, el escenario, ¿dónde? ¿Por qué digo esto? Fíjense cómo voy desenvolviendo toda mi interpretación. El escenario evocado en la ventana nos remite a la literatura gótica, ¿o no, maestros? La oscuridad, la sangre de la literatura gótica está ahí clarita. Género que tiene relación directa con el terror, demostrada en la escena inicial. Los crímenes fueron espeluznantes, las calles del tranquilo barrio se llenaron de cabezas rodantes, torsos mutilados, lagunas de sangre espesa. Por estos datos, tenemos la posibilidad de intertextualizar con el tono grandilocuente de los inicios de la literatura gótica o de lo gótico, como sucede con la literatura de terror del siglo XIX. ¿Y cuál es esa literatura? La de los vampiros. Pues la escena es macabra y nos remite a una atmósfera pavorosa, botagada de sangre y pavor, ¿no? La magia del microcuento, porque él de eso no es pues como las novelas, ¿no? Sino pues él hace un microcuento. En breve nos resume toda esa escena. Lo mágico del microcuento empieza a provocar su ascenso cuando hace su aparición el delegado Volturno, quien nos conduce al campo de la literatura policial, o perdón, policíaca. Fíjense cómo pasa de un tipo de literatura, de un género, a través de un personaje lo pasa ya une a la literatura policíaca, desmitificando lo terrorífico. Fíjense, porque en la literatura gótico lo terrorífico es lo terrorífico, ahí no hay una explicación lógica, hay una explicación mágica y mítica. Mientras que la aparición del delegado Volturno, que nos lleva a estas películas policíacas o a esta literatura policíaca, es para dar una explicación lógica coherente a nuestra realidad. Dice, ¿no? Desmitificando lo terrorífico como lo hace el escritor estrella de este género, Arthur Conan Doyle, con su magistral personaje Sherlock Holmes. Un sabueso inteligente, lógico, estratega, quien finalmente hace que este tipo de historias dé un vuelco de tuerca, fórmula clásica también de la novela policíaca, otorgándonos en bandeja de plata al criminal. Es decir, lo que ha hecho Sandro es ha escenificado con una visión gótica y luego ha introducido un personaje que es un policía, ¿no? Y de esa manera nos ha jalado a la estructura de la novela policíaca, a la intención, perdón, de la novela policíaca. ¿Para qué? Para desmitificar
lo mágico, lo oscuro de la literatura gótica. Si ustedes no han leído a Arthur Conan Doyle o a Sherlock Holmes, que eran tomos y tomos, por lo menos han visto las películas. Y lo que hace Sherlock Holmes es justamente desmitificar estas muertes, matanzas o qué sé yo, o asesinatos, perdón, en el caso de los asesinatos extraños, ¿no? Que dan un poco hacia lo mágico, ¿no? Sigamos leyendo. En el caso de la ventana, causa de nuestro análisis, el detective nos entrega a un solitario estudiante de medicina, quien en realidad era un feroz demente disfrazado de cordero. Porque eso es lo que dice. En este microrrelato existe un objeto clave que nos lleva al final inesperado, el mismo que está cargado de simbolismo. ¿Cuál es? El espejo. Objeto que ha tenido un ratito. Objeto que ha tenido gran influencia en las sociedades antiguas, donde se le considera un aparato subyugante, misterioso, mágico, incluso funesto. Porque si uno revisa la literatura o las creencias sobre el espejo, eso es lo que pasa. Y eso es lo que toma Sandro a este objeto y lo vuelve un símbolo para mostrarnos nuestra realidad. En cada uno de los mitos y leyendas que se encuentran de este enigmático objeto, se dice que quien se detenía frente a un espejo podía ver el mundo invertido. Y quizás este sea el motivo del por qué Bocio Suárez lo utiliza como símbolo. Primero, para inducirnos del mundo oscuro gótico hacia el género policial. Y segundo, para mostrarnos cómo este espejo vienés reproduce el mundo invertido del estudiante de medicina, quien, convirtiéndose en un ente diluido en la locura, porque es un psicópata el estudiante de medicina, ¿no? Aunque para él es un simple y tímido médico, ¿no? O estudiante de medicina, que es opuesto a su realidad. Transgrede los límites de la racionalidad, perdiendo su capacidad de identificar la funcionalidad del objeto en mención, porque para él eso no es un espejo, sino es una ventana. Eh, Dice, este es una ventana que es un portal que le revela al homicida quien, oculto bajo un disfraz, que es una capa, discurre por la ciudad destrozando a citadinos distraídos que caminan por la noche. Es decir, el estudiante, como que hay una enfermedad psicológica que sucede ahora, que les pasa a aquellos psicópatas, a los psicópatas, a los esquizofrénicos, que tienen rota su personalidad y ellos ven cosas que realmente no son. Y eso es lo que le pasa a este personaje. Y luego termino diciendo, sin duda este microcuento fantástico nos ha mostrado el tránsito de lo terrorífico a lo policial para entregarnos en pocas líneas aquel mundo que hoy en día se refleja en las noticias diarias. Hoy más que en esa época que escribí este ensayo, y que se ha convertido en un problema de salud mental o salud pública, pero que nadie quiere ver excepto la ficción. Entonces, maestros, ahora sí dejamos de compartir, Rode hermosa, por favor. Gracias. Entonces, esto es lo que sucede con la literatura. No es sacar a la literatura de su eje para irnos a otro espacio y el tema o lo que sea del texto literario fue el pretexto. Y luego nos salimos y nos fuimos a otro lado. Sino es más bien valorar el texto, analizar, comprender, encontrar y a partir de ahí crear un texto argumentativo crítico de eso que hemos leído. No podemos hacer criticidad si nos vamos a otro lado. Se hace criticidad de lo que hemos leído. No sé si me dejo entender, pero en todo caso, ahí les planteo, maestros, cuál es la intención. No sé, a ver, preguntas, ustedes, no sé, comentarios, ¿no? Sobre el tema.
para abrir la conversación, Rode, ¿te parece? Excelente. Ahí vamos a ver el chat. A ver, vemos al nuestro Carlos Gerardo Pérez Oh, Zorrilla maestro de la Carlos. institución educativa Francisco Irazola. Él nos dice, buenas noches. Es necesario entonces que los estudiantes tengan ya en la estructura mental el conocimiento de ciertas temáticas que facilitarán la elaboración de un nuevo texto a partir de la lectura de un cuento. No basta solamente con el trabajo, con el texto en sí, va más allá. Es lo que menciona el maestro Carlos. Maestro Carlos, buenas noches. Qué gusto saber que está también en la reunión. Un saludo para usted. No, o sea, la literatura definitivamente nos presenta temas importantes que están relacionados al ser humano, nuestra condición del ser humano, y eso es lo que tenemos que comprender cuando leemos un texto. ¿Qué cosa nos está queriendo decir sobre nosotros ese texto? A partir de ahí funciona y nace todo lo que se viene al juzgamiento del propio texto, cómo lo plantea el autor. Por ejemplo, en el caso de Sandro, cuando planteó este tema de la ventana. Obviamente que es ficción pura, ficción está dentro de lo fantástico, pero él cuestiona justamente el problema que empezó a surgir en la época que él escribió este cuento, que era el tema, digamos, estaba masificando el tema de la salud mental, ¿no? Es más, en Casandra y Nueve Mentiras Menores hay varios tipos de trastornos de salud mental que están planteados a través de este mundo fantástico. ¿No? Está en la parte psicológica del ser humano. Y eso es lo que no vemos, pues, y en esa época mucho menos, ¿no? O sea, ir a un psicólogo, ver un tema, un trastorno como una creencia, no era justamente para comprender, sino para eh, evadir, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y eso se plantea acá. Entonces, cuando leemos literatura, lo que tenemos que ver es cómo se plantea al ser humano dentro de la literatura y ahí nace el tema. Bien. Pedimos a nuestros maestros que están en sala puedan también hacer sus preguntas. Bueno, ya muy didácticamente nos ha presentado Lilia como incluso o, ¿no? A partir de un cuento, microcuento, ¿no? De un microcuento ha podido producir un texto argumentativo, ¿no? Y Ujú. entonces, cuán importante también, Lita, va a ser de repente identificar el tema, ¿no? El tema que encierra en sí el cuento para que a partir de ello pueda estructurar, ¿no? Su texto argumentativo. ¿Qué nos puedes decir de eso, Lilita? Sí, definitivamente es importante identificar sobre qué nos está hablando el autor, pues qué es el tema, ¿no? O sea, qué está tratando y cómo lo está tratando, qué recursos está utilizando para presentarnos el tema desde su punto de vista como autor, ¿no? Cuando, a ver, en la agonía, perdón, en Azurita, ¿no? Cuando nos habla de justamente el cuento de Azurita, él nos plantea un tema, que es el tema del abandono familiar y la soledad, ¿no? Pero ¿cómo lo está planteando? ¿A través de qué? De la historia, de un hombre que encuentra como validez en su vida buscar piedras, etcétera, etcétera, pero en la trama de la propia historia nos demuestra que es un hombre que se aleja de la familia, deja responsabilidades, decide caminar solo la vida, como la juventud es tan linda, la juventud es tan, yo me alejo de todos, pero al final se da cuenta que, al final se da cuenta de que perdió, en la vida perdió, y que su azurita no era la piedra, su azurita, su gran tesoro era su familia que él abandonó. ¿No? Entonces, el tema está ahí. ¿Cómo lo plantea el autor y qué nos plantea? O sea, la forma en cómo nos plantea, eso es lo que a nosotros nos provoca posibilidades de hacer un ensayo. Por ejemplo,
Hubo una pregunta en un colegio sobre Azurita y otros cuentos que a mí me encantó. Más que una pregunta, fue una apreciación crítica. No crítica en el sentido negativo, sino crítica porque había profundizado en la lectura de todos los cuentos de Azurita. Una señorita me pregunta, una estudiante me dice, ¿y por qué don Edgardo Rivera Martínez no todos sus protagonistas son varones? Ah, muy buena pregunta. Eso, por ejemplo, es un tema de tesis, porque yo puedo tener una explicación, ella tenía otra. Entonces, es un punto que tiene diferentes enfoques. Yo puedo tener un punto de vista controversial frente a ella. Entonces, eso sí me da posibilidad de hacer un ensayo, de un libro, ¿no es cierto? Entonces, el tema sí es fundamental. O, por ejemplo, en Marairazu, ¿no? Marairazu nos plantea en líneas generales este, la búsqueda de un niño. Es la búsqueda de aquel que crece y tiene que buscar qué hacer con su vida. Pero en el caso de Edgardo lo plantea como un niño que sale de su pueblo y va buscando posibilidades de tener un trabajo, en fin, ¿no? Ya todos los maestros que han leído a Zurita o Mara Irazu ya saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo. Entonces hay una intención. Como el famoso La gesta de los Tahuacuis, que además lo dijo Mario, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el tema? El mito, o sea, rescatar ese pensamiento mágico, mítico del hombre andino. Ese es el tema. ¿Planteado en qué? En el Cuy. Un mito que posiblemente se haya perdido en el tiempo, porque nadie sabe. Entonces él creó este mito para decirnos que el hombre andino ha tenido un pensamiento mágico y mítico para explicar su mundo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental darle una lectura más profunda a los textos, porque hay intenciones detrás de las palabras. Por eso, eh, por eso es que Casani dice, hay que leer las líneas, entre líneas y tras las líneas. Claro, que él lo dice también en el ámbito de la comunicación virtual, ¿no? Pero también dice para leer literatura, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Por eso vuelvo a repetir, siempre les digo, maestros, cada vez que me ven y ya todo el mundo sabe que les hablo de la semiótica, pero es fundamental la semiótica para descubrir esta simbología que tienen los textos. Ok, vamos a ver, hay algunos comentarios, vamos a leerlos, de repente a partir de ello también seguir comentando. Nos dice, a ver, a raíz de lo que escribió el autor, que me parece del cuento de Sandro Bocio, ¿no? La ventana, ¿tendría él problemas psicológicos? No, a ver, es que ese es el tema. A veces uno escribe no porque el problema sea de uno, Ah, sino porque observa, ya observa la realidad, observa el entorno. Él ha sido profesor universitario y ha estado en varias universidades. Entonces, imagínense qué es lo que él ha visto, ¿no? No necesariamente sea algo referido a él, sino a lo que él ha podido observar, de cómo está cambiando el adolescente, el joven universitario, o el joven en general, no solo el universitario. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué tipo de noticias estaban saliendo en esa época? ¿Por qué habían estas cosas, ¿no? De repente ahora más que antes, no se sabe, ¿no? Entonces, él ha cogido algo que estaba sucediendo y ahora sucede y todos lo sabemos, pero lo ocultamos o no nos queremos mirar a un costado, queremos soslayar la mirada, ¿no? Pero tenemos una sociedad enferma.
Eso es. Basilia nos dice, al entender el texto, se puede hacer una comparación con la actualidad de las personas al matar, ya que es un problema mental. ¿Cómo? Dice, al entender el texto, se puede hacer una comparación con la actualidad de las personas. Claro, pero es que eso es, pues, o sea, la literatura, aparte de divertirnos y distraernos, nos está hablando de nosotros, es decir, nos está diciendo, oye, fíjate cómo estamos, fíjate, esto pasa. ¿Por qué nace Frankenstein, por ejemplo? No es que existían monstruos de verdad en la calle. Frankenstein representa la monstruosidad interna del hombre. Por eso pertenece a ese tipo de literatura oscura, ¿no? Eh, entonces, por eso es que hay que analizar. Am, ¿Existe lo que pasó en... Sí, existe, pero ¿por qué? Ese es el tema. Sí. Ya. Tenemos también una pregunta. Bueno, a ver, dice Isaías Acevedo nos dice, los recursos formales al interpretarlos es muy importante en un ensayo. Tu micro, Lilita, tu micro, o Sí. sea, Los recursos verbales, ¿no? recursos formales, dicen. Formales, para interpretar, ¿cierto? Los recursos formales al interpretarlos es muy importante en un ensayo. Nos hace esa pregunta. Ah, definitivamente. O sea, la construcción es que nosotros no podemos desmenuzar sin unir. No podemos separar solo un lado. Si yo hablo de la realidad, si yo hablo de la realidad, implica necesariamente que esa realidad ficcional ha sido construida con elementos. Entonces, si yo voy a comentar algo, yo tengo una base para comentar, ¿no es cierto? Y esa base está justamente en la construcción del cuento y todos sus elementos y todo. Por eso es que a veces, cuando yo me salgo de eso y solo comento la realidad, hago perder mi interpretación, disloco mi interpretación. No sé si me están entendiendo, pero disloco. O sea, si yo hubiera escrito este ensayo solamente hablando de la salud mental y que no sé qué, me hubiera perdido en mi comentario y me hubiera ido de repente, inclusive hasta coger estadística y poner ejemplos del Hermilio Valdizán, etcétera, etcétera. Pero no ese es el fin, pues. El fin es comentar el libro. Por lo tanto, siempre tengo que volver al libro. ¿Me pueden esperar un segundo, por favor? Están tocando la puerta. Por favor, Rodita, un Ya, no, segundo. no te preocupes, no te preocupes. Bien, maestros, escriban ahí sus preguntas y también registren la asistencia. Está pegada, voy a volver a pegarlo. Asimismo, cuán importante es justamente la orientación que nos da Lili y poder tener en cuenta ese tema que ella mencionaba sobre la intertextualidad, ¿no? La intertextualidad que básicamente es ese conjunto de relaciones que el texto literario puede mantener con otros, ya sean textos contemporáneos o históricos. Ese vínculo que tiene el conjunto de textos que puede ser tanto explícito o implícito. Entonces, entender también de que la intertextualidad no solamente es entre textos, sino también puede darse esa relación en el texto literario, en la música, la pintura, la escultura, las canciones, una imagen, una poesía, la publicidad, ¿no? El cine es más, también hacer justamente esa relación con otros géneros que pueda también, ¿no? Ser interpretado, ¿no? Y poder encontrar esa relación
que encontramos ante la lectura de un texto, ¿no? Entonces, la intertextualidad hay que verlo con toda esa amplitud, como Lili ya nos explicaba, y bueno, es lo que quería también ahí reforzar, dado de que también los chicos deben tener como ese bagaje, ¿no? Como lo decía Lili, para poder relacionar con otros textos que ha leído, como también con otros géneros en relación al arte, ¿no? No sé, Lilita, esa parte de repente podríamos mantener, porque como tú decías, hay algunos textos cuando leemos la producción de nuestros estudiantes, solo hacen una comparación con de repente con el mundo actual, ¿no? O con algo que se centran y ahí nomás se quedan, ¿no? Entonces va a ser más rico un texto que ellos puedan producir, pero que tenga también todas estas variantes, ¿cierto? Exacto. Es que, a ver, a mí me encantó el trabajo cuando estabas capacitando a los maestros en un programa, si mal no recuerdo, era un programa del Ministerio de Educación sobre el tema de intertextualidad. ¿Y por qué? Porque justamente el arte no está por gusto, ¿bien? El arte no es solo para distraerme, divertirme y un momento de ocio. El arte tiene que ver con interpretación a alto nivel de la realidad del ser humano y su sociedad. Y eso se traduce en pintura, en música, en literatura, ¿no? En cine, que es el séptimo arte. Por lo tanto, cuando yo interpreto un texto, puedo hacer acercamientos intertextuales dentro del ámbito del arte, ¿no es cierto? Por ejemplo, este cuento, así, bien fuerte, porque es un cuento fuerte, realmente fuerte. Si yo quisiera comparar con algo de música, ¿con qué música compararía este texto, por ejemplo? Compararía con una melodía, eh, con una cumbia. No, pues no me suena cumbia con una matanza, ¿no? O sea, con ese sentido caótico del cuento. ¿Qué me lleva a ese sentido caótico? El rock metálico, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ahí se poguea, hay las letras, ¿no? Ay, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es uno que se apellida Manson, que era un rockero, por ejemplo, ¿no? Este, a eso me lleva este cuento, ¿sí? A esa música, a una cuestión dislocada por el personaje, pero a la vez con unidad y con intención, con un mensaje, como es la obra de Picasso, por ejemplo, ¿no? En pintura. Entonces, a mí me da posibilidades, sí, de hacer conexiones con otras expresiones artísticas. Y si quisiera comparar con un mundo de cine que tenga que ver con esta temática, por ejemplo, yo compararía con Alfred Hitchcock, que es el que introdujo el cine psicológico, ¿no? Entonces, acá el tema es la perspectiva que como alguien que hace un texto argumentativo puede hacer, puede utilizar muchos recursos, que conozca, que yo, el que hace un ensayo, el que hace un texto argumentativo, es alguien que ya ha adquirido un grupo de conocimientos, de entendimientos, de interpretaciones alrededor suyo, de la vida real, de sus lecturas, de sus películas, de la experiencia de sus papás, de la familia, y no ha vivido pasando como si fuera un pajarito por encima, sino que cada vivencia suya ha calado dentro de él o dentro de ella, ¿no? Que se ha ido llenando. Nosotros somos seres humanos que tenemos, que no somos bolsas vacías, todo lo contrario, somos seres humanos con todo un mundo lleno dentro de nosotros. Y cuando uno hace un texto argumentativo, sale
eso de lo que nos hemos ido llenando todos, esos son los famosos conocimientos previos, ¿no? Eso es lo que sale cuando uno trabaja ensayo. Eso es lo que nos provoca el arte. Esas interrelaciones, interconexiones que hacemos con otras cosas, es lo que nos saca el arte. Cuando nosotros hacemos un texto argumentativo a partir de un trabajo estético, estamos demostrando que eh, em, hay un psicólogo, Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget, por ejemplo, habla de los estadios del crecimiento del ser humano, ¿no? Y llega uno que es el estadio superior, ¿no? El estadio superior implica necesariamente ese pensamiento crítico y creativo, en el ámbito que tú estés. Cuando hablo de creativo, no solamente estoy hablando de literatura o de hacer arte. Cuando yo hablo de creativo, estoy hablando en general del hombre que tiene del hombre que no se conforma con paradigmas, porque el paradigma te pone techo. Hasta cierto punto funcionan los paradigmas, pero luego la estructura creativa te dice, vamos a romper porque ya podemos crecer, ya podemos avanzar, ya podemos ir a otro punto. Ese es el ser creativo, el que ha logrado un estadio mayor, ¿no? El crítico. ¿Por qué dices, cómo hago, cómo cambio? Porque ha habido un proceso crítico. Porque no estás contento con ese espacio, o mejor dicho, a ese espacio que tú tienes, sientes que puede mejorar, sientes que puede ser diferente, sientes que hay otros caminos. Y entonces los abres, pues. Ese es el estadio mayor. A eso todos se supone que debemos llegar. Entonces, aquel que empieza a trabajar un texto argumentativo está creciendo a ese punto, está haciendo su escalera para lograr ese punto, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar. Por eso les digo, yo leo y cuando he terminado de leer, cuando producí otro texto, o perdón, produje otro texto. Esa es la expresión correcta. Entonces, ahí recién terminé de leer. ¿Por qué? Porque yo termino de leer un cuento y digo, wow. Y lo que yo les decía a los chicos cuando hemos estado haciendo las tertulias de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? De Azulita y otros cuentos, yo les decía. Y después de que terminaste de leer este libro, ¿qué cambió en ti? ¿Qué te movió? No les decía, y bueno, ¿qué cuento te pareció el mejor? No, en ti como persona, ¿qué pasó? Porque cuando uno tiene un libro nuevo, aparte de que gozamos, al menos en mi generación había eso, ¿no? Tú comprabas un libro nuevo y hasta olías, qué rico huele el libro nuevo, decías, ¿no es cierto? El hecho de que las páginas demoren en abrir, por ejemplo, esto es un acto simbólico, ¿no? De lo nuevo, de la emoción, ¿no? Entonces, tú veías la tapa, está bonita la tapa. Cuando cerrabas la tapa, algo en ti había cambiado, porque cuando uno lee, debe pasar eso. Algo en ti debe cambiar. O me dirán ustedes que no es así cuando leyeron Cien años de soledad, porque yo sé que todos han leído Cien años de soledad. Y todos terminaron, imagino yo, ¿no? Diciendo, ¿pero por qué? Terminó así la generación de los buen día. A ver, de nuevo, ¿en qué momento entraron las hormigas? Quiero saber el apocalipsis de Macondo. Y vuelvo a leer la historia, ¿no? Entonces, eso es. Tú lees y algo cambia en ti, definitivamente. Si no cambió nada en ti, no has leído. Así de sencillo. Has pasado las páginas y posiblemente habrás intentado decodificar, pero no has leído, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, el trabajo ensayístico. Es haber digerido el libro.
Ok. Qué importante lo que nos mencionas, ¿no? Si no ha cambiado algo en ti, no has leído, ¿no? Y qué bueno que también aprovechar, ¿no? Justo que nuestros estudiantes ya han leído una de las obras que estamos con la Olimpiada Mm. Regional de Lecturas Literarias y a partir de ello también aprovechar, ¿no? Ujú. Una actividad, en este caso, de realizar tal vez un texto argumentativo. Ya ingresando a lo que es el texto argumentativo, Lilita, sabemos que tiene una intención, tiene un propósito, ¿no? Que es persuadir, que es convencer, ¿no? Aprovechando ello, vamos a leer una pregunta del maestro Hugo Aliaga que nos dice: buenas noches, estimada Lilia Figueroa. Me gustaría saber cuál es la tesis del ensayo que nos ha compartido, puesto que parte del ensayo es la interpretación. Sin embargo, el ensayo necesariamente tiene que demostrar o persuadir una postura personal. Claro. Bueno, aquí en esto es un texto argumentativo, ¿ya? En este texto argumentativo yo planteo que la literatura nos muestra nuestra realidad. Ese es el planteamiento que lo digo al inicio, en la primera parte. Y luego ya hago mis argumentaciones, ¿no? Hablo de la técnica. ¿Por qué hablo del acercamiento de la obra literaria de Sandro frente a otras obras? Uno dirá, pues bueno, si se está acercando a la realidad, ¿qué tiene que ver ahí lo gótico? ¿Qué tiene que ver lo policial? O sea, ¿por qué? Podría ser, ¿no? Pero también en los párrafos siguientes menciono del porqué de lo gótico, los que han tenido cercanía a la literatura gótica es fantástica, netamente fantástica, que no tiene, digamos, un acercamiento, digamos, eh, directo a la realidad, ¿no? Pero en el caso de Sandro, arma su escenario con literatura gótica. Luego crea un puente para pasar a la realidad. ¿Y cuál es ese puente? La tradición de la literatura policíaca, es decir, del investigador acucioso, ¿no? Porque el delegado Volturno de esta historia no es cualquier investigador, es un investigador de crímenes que dice el propio texto. Entonces, yo lo que estoy haciendo en esta de que comparando con esto y comparando con esto no es para decir que yo leo todo, sino para dibujar el camino de Sandro, porque Sandro empieza con lo gótico, donde todo está oscuro, donde todo es fantástico exclusivamente, luego nos jala lo policial, ¿no es cierto? Nos jala lo policial desmitifica lo oscuro, lo fantástico, ¿no? Nos lleva a lo policial y a través de un símbolo que es un espejo, describo cuál es la simbología del espejo, como a través de este espejo nos muestra la realidad. ¿Qué cosa es? La locura del personaje principal. Y para rematar, digo que eso pasa en la realidad, ¿no es cierto? O sea, concluyo diciendo que todo esto que está acá es nuestra realidad, solo que esa realidad no queremos verla, excepto la ficción, como ha sido todo el tiempo. La literatura gótica nos habla de la verdad, ficcionalmente. ¿El vampiro qué es? ¿A quién representa? ¿Existe el vampiro? La gran pregunta, ¿existió el vampiro, el hombre lobo? Todo eso, ¿qué nos revela? Las atrocidades de la mente del ser humano. Eso nos demuestra esa literatura, ¿no? Entonces, esa es la tesis y esa es digamos, el planteamiento de este texto argumentativo es ese. Ahora, hay formas y formas de hacer un ensayo. Por ejemplo, los chicos que trabajan el ensayo. Y yo recuerdo, no sé si recuerdas, Rode, cuando hace años iba yo a este ensayo, a este concurso, me invitaron varias veces y yo les decía, pero los chicos pueden traer todo tipo de textos, ¿te acuerdas? Inclusive pueden traer, no sé, pues si van a leer a Ribeiro, que se traigan, o sea, todos sus libros de Ribeiro, ¿te acuerdas?
¿sí? ¿Por qué? Porque pueden hacer citas. Y yo, ¿cómo hago una cita? Teniendo el texto, pues, porque no voy a ser, o sea, súper dotado para tener todos los libros acá con números de página y todo, no, pues, ¿no? Ahora, eso es un poco complicado por el tiempo que tiene este concurso en ejecución. Es decir, al estudiante le dan, creo, 1 hora entre la lectura y la elaboración del ensayo, ¿verdad, Rode? ¿O estoy equivocado? Son 2 horas, 1 hora. ¿Cuánto tiempo les dan? O sea, ellos entran a hacer el trabajo, les entregan el cuento, les leen el cuento 2 veces, ¿y cuánto tiempo tienen para elaborar el ensayo o el texto argumentativo? ¿Cuánto? 90 minutos. Ya. Voy a verificarlo porque eso justo era también un tema que habíamos estado viendo y hemos ampliado. Entonces, ahorita voy a hacer la verificación de ello en el tiempo. Ujú. ¿Eh? A ver, ¿me permites compartirlo, Lilita, Ah, para poder perfecto, de sí, no hay repente problema, sí, está bien. me ayuden a ubicar? Estoy Sí, acá. porque la idea de este webinar es eso, justamente hablar de ello con los maestros, creo, ¿no? Sí, sí, Para justo que estamos. puedan estar claros para el concurso. Muy bien, bueno, esta es la directiva que hemos emitido, es la directiva número 06. Dicho sea Mm. de paso, lo organizamos junto con la institución educativa Divino Niño Jesús, ¿ya? Y vamos a ver algunos aspectos importantes acá. Bueno, eso es de la organización, la comisión, de los participantes. Tenemos 2 categorías, la categoría A, que participa el primer y segundo grado, la categoría B, que es tercero, cuarto y quinto. De cada categoría solo va un representante. Las etapas, que ya la primera etapa a nivel de institución hasta el 31 de octubre y el día 14, que Lili también nos estará visitando y también de hecho vamos a tener un taller, bueno, un conversatorio con los maestros, ¿no? Justo sobre esta temática para seguir mejorando en todo lo que corresponde a este tipo de concurso y a este tipo de textos, ¿no? Entonces, el viernes 14 de noviembre estamos desarrollando en la institución educativa Divino Niño Jesús, ¿ya? Cada institución lleva un representante por categoría y, a ver, la primera etapa, la segunda etapa, ahí tenemos, la inscripción es hasta el lunes 10 de noviembre, ¿ya? Hasta el lunes 10 de noviembre, que lo tienen que hacer por mesa de partes de manera física y también deben de confirmar su inscripción de manera virtual. Hay un enlace en la directiva, ahí por favor realizar también su inscripción de manera virtual del procedimiento. Eso es lo que quería leer. En las 2 etapas se sorteará un cuento corto de autor peruano de la lista propuesta por la comisión organizadora. Ya tenemos la lista, eso también lo hemos pasado de manera oportuna a los grupos. Entonces tienen ahí la lista de los cuentos, tanto para la categoría A y para la categoría B. Asimismo, los estudiantes participantes deberán desarrollar sus competencias comunicativas en la producción de un texto de secuencia argumentativa, ensayo motivado a partir de la lectura del cuento de autor peruano sorteado. Entonces, el cuento que se ha elegido, a partir de ello, tienen que hacer su producción. A cada participante se le va a proporcionar 2 hojas de papel tamaño A4, debidamente sellados y codificados, una para la elaboración del borrador y otra para la versión final que van a pasar. Entonces, más una copia del cuento sorteado. Esto también es algo que hemos incrementado, ¿no? De que se le entregue el cuento para que el estudiante tenga el texto y pueda, pues, hacer sus anotaciones, marcar, etcétera, ¿no? Lo otro es que la lectura del cuento seleccionado estará a cargo de uno de los integrantes del jurado calificador.
El estudiante podrá hacer anotaciones que crea pertinente durante el proceso de lectura. La evaluación será anónima, es decir, se evitará la identificación del estudiante codificando la hoja de la versión final. Siempre hacemos de ese modo, ¿no? El jurado nunca sabe de quién está revisando, todo es vía codificación, nada más. El tiempo de duración de la redacción, aquí está lo que nos preguntas, Lilita, incluida la lectura, será de 100 minutos como máximo. Era antes menos, ¿no? 60 minutos, si no más recuerdo. Entonces, ahora hemos ampliado para que también el estudiante tenga, porque es todo un texto que tiene que elaborar, entonces se ha ampliado ese tiempo. Entonces, tiene 100 minutos como máximo para poder redactar, que sería convirtiendo, a ver, sería 60, 1 hora y 40 minutos, ¿no? 1 hora y 40 minutos para poder elaborar su texto. El texto redactado tendrá una extensión máxima de 2 carillas. En la redacción, el estudiante empleará letra ligada o script legible. Entonces, eso es lo básico que de repente habría que tener en cuenta, y también está la lista ahí de los cuentos para la categoría A, y también está la lista de los cuentos para la categoría B, y si ustedes le dan clic en este enlace van a encontrar todos los textos, ¿no? De modo virtual. Y ahí están los criterios de evaluación, entonces es lo que contiene en sí nuestra directiva, los estímulos y todo lo demás. Bien. Bien, bueno, yo les decía, si nosotros, las personas adultas, nos demoramos, ¿cuánto tiempo en hacer un ensayo? Gracias. Un texto argumentativo. Miren lo que les estamos pidiendo a los jóvenes. ¿Qué tipo de ensayo es el que va a hacer? ¿El académico o el periodístico? Si fuera el Arguedas, tendría que ser el académico, porque eso nos pide el Arguedas. Un texto académico. El tono varía, pero la estructura es académica. En este caso, lo que se le está pidiendo es un texto argumentativo periodístico. Es decir, la apreciación crítica, ¿no? Pero sin la rigurosidad de lo académico, incluyendo bibliografía, incluyendo citas, que es lo académico, ¿cierto? El ensayo que yo les leí es periodístico. El texto argumentativo que les leí es periodístico. Comento a partir solo y exclusivamente de mis conocimientos previos. No cito, ni el propio texto cito. Eso es. Ahí la capacidad y la pericia es cómo manejo mis conocimientos previos a partir de lo que me movió dentro de mí ese cuento para poder sacar mi tesis y poder luego sustentar. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que ustedes les están diciendo a los estudiantes. Lean concentrados, pero lean. Hagan todo su proceso lector, hasta la criticidad. Y a partir de ahí, hagan su apreciación crítica de ese cuento que ustedes leyeron. Eso es lo que les están diciendo en el fondo a los estudiantes. Lo que queremos ver es cuánto han comprendido críticamente ese texto. Y por eso a mí me parece muy interesante cómo ha ido variando este concurso en Satipo, que es la única UGEL que está haciendo este concurso, que me parece estupendo, que ahora les entregan los textos a los maestros para que puedan compartir con sus estudiantes. O sea, la bandeja está servida. Literatura peruana. Y ahí hay una variedad de décadas, estilos,
intenciones. ¿Qué busca don Edgardo Rivera Martínez? ¿Qué busca Sandro Bocio Suárez? ¿Qué busca Gerardo García Rosales? ¿Qué busca otros nombres he visto ahí, ¿cómo se llama? Ay, a mi profe siempre, mi profe debe haber sido tacaño, siempre me olvido su nombre. El que escribió Jutito, ¿cómo se llama? ¿Qué Antonio. busca Antonio Galvez Roncero? Ujú. Cuán importante también en todo caso, Lilita, sería que nuestros maestros también, pues, orienten a los estudiantes de que hay que hacer también una investigación o, bueno, un análisis del autor mismo, ¿no? ¿Qué temáticas, qué obras ha escrito, ¿no? Claro. Y también leer quizás, ¿no? Pero bueno, es importante entonces conocer al autor. ¿No? Todos los cuentos que están ahí son cuentos peruanos, ¿no? Como lo has visto ahí. Y de hecho vamos Ujú. a seguir mejorando también, de repente con tu orientación, Lilita, podemos seguir dándole algunos movimientos Gracias, a esta gracias lista, ¿no? por la A esta lista. valoración. Claro, Sí. hay autores también contemporáneos qué bonito. Un cuento, por ejemplo, de Juan Malpartida, qué bacán, ¿no? Ay, sí. De su ventana, ¿no? Que es un libro maravilloso. Primavera con la ventana rota, perdón. Entonces, sí, o sea, aquí el maestro tiene ahorita la posibilidad de conversar con sus estudiantes, de trabajar un poco esta lista que tienen ahí, de repente de guiar a través de uno de los cuentos, cómo podría ser, qué podríamos hacer, o sea, socializar ideas con los estudiantes y luego empezar a hacer primero párrafos críticos. Bueno, los chicos de cuarto y quinto, imagino que ya en el caso de ellos ya no solamente párrafos, ¿no? Sino yo creo que podrían hacer textos un poco más complejos. Pero los chicos de primero, segundo y tercero, que es el primer grupo, ¿no? Ahí ya empezamos con párrafos, con ideas, con pensamientos. La vez que yo he ido como jurado calificador de Perú Lee, esta última vez que estuve ahí, me encantó ver la calidad y el nivel de los estudiantes de ese tipo. Yo los felicito, maestros. He visto un nivel bastante interesante, muy, muy interesante. Entonces, eso dice mucho de los maestros, eso dice mucho de los directivos, porque los directivos, que sé que hay varios acá, no están descuidados, pues. ¿No? Yo creo que el directivo es también quien motiva al maestro, ¿no? Y el maestro a la vez motiva a sus estudiantes. Es toda una cadena, ¿no? Es una cadena interesante. Y también me enteré pues que han trabajado con los padres de familia en épocas de pandemia. Me encantó el trabajo que han hecho. Felicitaciones, Rode, excelente trabajo. Ah, Entonces, ¿te refieres a Satipo y la aventura de aprender en familia? exacto, Ah, exacto. Me claro que parece un sí. trabajo fundamental que debería continuar, te digo, Sí, debería vamos a. continuar. Yo creo que Ahí ahí es vamos. cuestión de que entre todos armen cosas, ¿no? Vean lluvia de ideas, no sé, ¿no? Ahí por ahí. Pero son, o sea, las acciones que ustedes hacen, maestros, definitivamente se revelan los estudiantes, se revelan. Eh, y eso significa no solamente el momento del concurso, eso significa que están cambiando pensamiento de toda una comunidad. Los resultados, obviamente, de los concursos salen al momento, pero los resultados más profundos salen de aquí a varios años. Van a haber nuevas cosas, nuevos jóvenes, nuevos pensamientos, cambio, cambio sustancial en el comportamiento de toda una comunidad, porque ustedes cambiaron el pensamiento. Eso es, Rode, mi querida Rode. Sí, Así es Lilita. que espero pues que hayan, en algo les haya ayudado o apoyado o compartido con ustedes mis experiencias de trabajar con libros y de ver el tema de, de producción de textos, ¿no? Hay preguntas que yo veo en el chat, que eso, yo creo que eso definitivamente pueden solucionarlo revisando inclusive internet, ¿no? Como que con qué verbos empiezo, qué es un ensayo, son datos que además los encontramos ya en listas hechas, ¿no? Ujú. El tema es
cómo hago funcionar mi pensamiento crítico, cómo cojo un texto y luego hago, ¿no? Las cuestiones formales que son importantes, sí. A la maestra, ¿qué es un ensayo? Es un texto argumentativo, así de sencillo. La estructura de un ensayo, eh, eso, Rode, para terminar, que quiero decirles que ustedes, los maestros, eh, los chicos deben estar claros en el tipo, la estructura del tipo de texto que van a hacer. Yo identifico qué tipo de texto voy a hacer, cuál es su estructura y cuál es la intención de ese tipo de texto. Ya está armado su trabajo del estudiante. Sé lo que van a hacer, sé lo que estoy, sé a qué estoy yendo. Ya le han entregado ustedes, maestros, las armas a sus estudiantes. No estoy hablando, no soy subversiva en el más sentido de la palabra. Lo que les estoy diciendo es que les están entregando pues sus instrumentos básicos, ¿no? O sea, vas a ir al río, bueno, te entrego el bote, te entrego a los remos, nada pues. O navega, no nada, navega. Vas a ir a jugar básquet. Ah, te entrego una pelota de básquet. No te voy a entregar una pelota de fútbol para que juegues básquet, ¿no? Te entrego los instrumentos adecuados para que vayas y juegues y ganes. Es eso, ¿no? Entonces, teniendo esos 3 puntos claros con respecto al texto, por eso es que en Perú les están dando bastante fortaleza en sus preguntas, en sus textos, todo el tipo de textos. Eso tiene una intención oculta y oscura. Pero la idea es esa, si yo sé qué tipo de texto y qué estructura tiene ese tipo de texto y cuál es la intención, ya sé qué es lo que voy a hacer, pues. Ujú. Punto. Sí, mi querida Rode. Bien, agradecerte, Lilita, por tu aporte y creo que ha quedado importante, ¿no? La enseñanza, la orientación que nos ha dado Lilita, de tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Uno que nos ha mencionado es esta estrategia de la intertextualidad, ¿no? Qué importante que podamos tenerla en cuenta tanto en la producción como también desde la comprensión, porque cuando vamos a leer un cuento, tenemos como nosotros maestros ser, pues, ¿no? Ver cómo puedo motivar, cómo voy a ayudar a mi estudiante a que pueda tener esa sensibilidad por este tema que le voy a mostrar, de repente desde una imagen, desde un corto, de una película, desde tal vez otros cuentos que hayan leído en relación a esa temática, una música, ¿no? Yo recuerdo, Lilita, cuando justamente estábamos implementando toda esta era didáctica del área de comunicación, ¿no? En sí, donde estábamos hablando también de los troncales, de los paraderos, los alimentadores, así le llamábamos con esos términos, porque era la lectura de un cuento que también tenía en cuenta la relación con otros cuentos que estaban alineados con la misma temática o personajes, etcétera. Y llamábamos alimentadores a todo aquello que permitía que el estudiante encuentre ese sentido en lo que está leyendo, ¿no? En este caso, la música, la imagen, todo todo recurso de arte que nos pueda servir, ¿no? Y eso movía. Recuerdo que le hacíamos escuchar, por ejemplo, cuando leíamos, a ver, un cuento sencillo, ¿no? De Gallinazo sin plumas, por ejemplo, y le hacíamos escuchar la canción de, ay, ya se me fue ahora la canción, eh, Ya, de Soy muchacho provinciano. claro. ¿Ya? Y hacíamos escuchar esa canción y luego leíamos este cuento, ¿no? Y realmente los chicos hasta cómo se basaba esta comprensión y llegábamos a ese nivel de que los chicos le encontraban ese sentido en de lo que leen, ¿no? Y realmente me parecía muy importante y sería muy bueno de que consideremos la intertextualidad, ¿no? En nuestra comprensión como también en la producción, ¿no? Y qué bueno que hemos podido el día de hoy compartir con Lilia Figueroa Mangiari, que de hecho la vamos a seguir teniendo, y el día 14 ella estará presente también participando como jurado, y con los maestros tendremos un pequeño, ¿no? Conversatorio, taller con nuestra escritora Lilia Figueroa Mangiari. Te agradezco, Lilita, por tu
aporte y por todo lo que siempre tú comprometida con la educación de nuestra región, de nuestro país, ¿no? Y bueno, ahí también nuestros maestros de seguro están reconociendo también ello. Más bien voy a agradecer porque tenemos a las 8 una reunión con los directores y ya tenemos que Y ya cerrar y te ya agradezco. estamos fuera de tiempo. Y algunos directores están ahí también. Me dio gusto verlo a Carlos Gerardo Pérez, perdón, Carlos Pérez Zorría, el maestro Isaí, está ahí, directores, el maestro Hugo Aliaga, el maestro Mifflin, o sea, directores líderes que están ahí, ¿no? Atentos también para poder compartir esta información, de hecho, con los maestros y de seguro también ellos brindar esa orientación, ¿no? Entonces, agradecerles. Les pido, por favor, si podamos registrar nuestra asistencia y los que pudieran, para una evidencia, activen o prendan su pantallita de video para poder, su camarita, por favor, para tomar una evidencia. A ver los que pudieran, maestros. Y Bien, agradecerles, mi- agradecerles. mientras van poniendo la pantallita, agradecerle al maestro Carlos sus saludos para Gerardo, por supuesto, le voy a dar los saludos, maestro Carlos. Él también se recuerda mucho de usted, se recuerda mucho de usted, así es que, nada, y además vamos a estar el 14 por allá, yo sé que se van a volver a encontrar. Un abrazo para todos, maestro Carlos, gracias. Gracias, Rode, un abrazo para todos, estaremos ahí el 14, conversaremos un poquito, de repente ya hacemos alguna práctica, no lo sé, aunque sé que todos van a estar preocupados más por los estudiantes, pero bueno, haremos algo también el 14. Un abrazo para todos. Gracias, Rode, por la invitación. Gracias, Lilita. A ver, activen sus camaritas y vamos a brindarle los aplausos o los likes o corazoncitos siempre a nuestros invitados que lo venimos haciendo. A ver, vamos a darles unos corazoncitos. Ahí está Lilita para ti. Oh, ya, gracias, me voy contenta, me Gracias, voy feliz maestro por ustedes. Benedicto, maestro Luis, maestro Mifflin. En breve vamos a iniciar nuestra siguiente reunión, así es que espero que podamos ingresar. Terminamos Gracias, con esta transmisión. Nos vemos, estimados maestros. Mañana gracias, también vamos a compartir otro tema de comunicación en acción. Ya les estaré compartiendo el banner. Abrazos, bendiciones. Cuídense mucho. Gracias. gracias. Las subdirecciones